Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ay, qué bueno. Discúlpenme que la verdad es que se me fue el internet, pero ya estoy compartiendo con mi celular. Aquí lo importante de todo es la intención y de eso vamos a hablar ahorita, porque estaba perdiendo así. ¡Hey, Miguel! Gusto en saludarte otra vez. ¿Cómo estás? Hola. Hola, qué bueno que te pudiste conectar. Me da mucho gusto. Bueno, Gracias. volvamos. Vamos a empezar. Todo es perfecto y me recuerdan cuando lleguemos a la intención, cómo todo se acomodó, porque la intención es no cancelar la clase, y cuando lo hubiera querido hacer del celular, no hubiera podido, entonces le compartí internet y todo fue perfecto. Bueno, vamos a retomar. Les decía que la observación es muy importante desde la clase pasada. ¿Observar qué? Observar nuestros comportamientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es de qué estoy sintiendo. Bueno, entonces eso que estoy sintiendo me está llevando a un pensamiento que estoy pensando. Y entonces de ahí es de donde empezamos, desde la observación, a hacernos responsables. Por eso mi pregunta hoy es, si alguien notó alguna diferencia en la semana y observó algo en su vida, en sus pensamientos, en sus actos o en sus emociones, o en la de alguien más. ¿A alguien le gustaría compartir? Bueno, yo tengo un ejemplo muy simple. Normalmente en mis tiempos libres me gusta leer. Normalmente me gusta leer y me gusta... Vamos a silenciar por ahí me gusta leer y me gusta escuchar música y me gusta escuchar también podcast. Bueno, hace ratito les cuento de algo que yo observé. Puse un ratito música, pero no instrumental, música de la que se oye normalmente en el radio, en donde vivimos en piloto automático y no nos damos cuenta ni que estamos cantando. Y entonces la canción decía, por ejemplo, escuché la de Mi Ardiente Tentación porque se puso de la que ya tenía cargando una de en sentidos opuestos. Y que observé que cuando la estaba escuchando, me estaba contando yo la historia que dice la canción. Y entonces, ¿qué está pasando? Se vuelve uno de nuestros pilares. Nos estamos declarando lo que está diciendo la plática. Por ejemplo, decía, me volví a topar contigo y llegaste a mi vida sin avisarme. Y entonces me di cuenta que nunca te puedo olvidar y que tú siempre vas a ser y serás mi ardiente tentación. Entonces, tú acá afanada cantando la canción y al darme cuenta dije, a ver, espérame, no es cierto que nadie es mi ardiente tentación, ni que yo no lo puedo olvidar y que llegó sin avisarme, o sea, pero cuántas cosas sin darnos cuenta vivimos, sentimos y nos cambia el estado de ánimo desde una simple canción o desde leer una noticia. ¿Y por qué les digo la canción? Porque suele ser súper cotidiano en nosotros, en nuestros amigos o en nuestros hijos. Y eso es muy natural, porque culturalmente hablando, pues es una parte de la vida. Incluso escuchar música es parte del relajarnos y del vivir y del ser felices y servir. Entonces, ¿quién de ustedes no se ha dado cuenta que está cantando una canción dramática y en realidad ni siquiera la sientes? Pero te apasionas con la canción y te la crees. Y después empiezan a manifestarte cosas así en tu vida y dices, espérame, o sea, si yo no estaba jugando a eso, ¿no? Entonces, no sé si alguien de ustedes ha observado algo, ha observado a su pareja o a sus hijos de una manera diferente después de la clase anterior. Si no es así, pasamos al siguiente punto. Han observado sus emociones porque no las podemos reprimir. Observamos las emociones y empezamos a gestionarlas. ¿Qué han hecho con esas emociones? ¿Las reprimen o se aguantan, que es lo mismo que reprimirlas? ¿O han explotado? ¿O simplemente las han ido sacando por medio de una carta o por medio de una conversación? Porque es muy diferente cuando nosotros nos desahogamos a cuando reclamamos, dependiendo de cómo nos sentimos.
¿Sí ven la diferencia de eso entre reclamar y desahogarnos? ¿Ibas a decir No, algo, no Joana? sé no sé si pudieses explicarnos esa diferencia, porque a veces cae uno automáticamente en el reclamo. A ver, explícanos ahí cómo podemos identificar, porque a veces está uno tan enojado o tan molesto que caes en automático en el reclamo sin darte cuenta. Caemos en el reclamo desde el primer momento en que estás desde el juicio viendo a la otra persona o desde las expectativas esperando algo de la otra persona. Y entonces se acuerdan que hay 3 ámbitos: nuestro ámbito, el ámbito del otro y el ámbito de la realidad. Entonces, cuando empiezas a reclamar es cuando tú te brincas de tu ámbito, de lo que tú eres dueña, de tu vida, de tus emociones, de tu tranquilidad, de tu tristeza, de tus decisiones, de tu alegría, de tu vida, de tu muerte, de todo, y empiezas a irte al ámbito de la realidad. Chingado, perdón, ¿verdad? Pero chingado porque está lloviendo. Por ejemplo, yo diría, chingado, se empapó la duela de mi oficina y se fregó. Y estaría reclamándole a la vida, pero a ver, ¿qué me va a contestar y qué voy a ganar yo desde el reclamo? Y ahí es donde recordamos la tabla de conciencia. Cuando estás desde la tabla de conciencia que hace el doctor David Hawkins en un libro que se llama Falsedad y Verdad, dice que nuestro nivel de vibración cambia mucho si estamos desde el enojo, desde la culpa, desde la exigencia, así lo cambia y es donde empieza el reclamo. Si empezamos de valentía hacia arriba. A lo mejor no llegamos al estado de iluminación que queremos, pero hacia aceptación, a buena voluntad. Entonces, cuando tú, Joana, estás desde aceptación o buena voluntad, o valentía por lo menos, de decir, bueno, ya, o sea, no me voy a pelear con la realidad, o no me voy a pelear con mi hermano o con mi hermana, porque no hizo tal cosa, tú te quedas en ti, en tu ámbito y en lo que sí puedes medir y sentir y controlar. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no tienes a quién reclamarle porque te haces responsable de tus pensamientos y de tus emociones, por consiguiente de tus acciones. Y te das cuenta que lo que pasa en el exterior no depende de ti. Si el otro hace algo que a ti no te encanta, no significa que sea contra ti. Y es algo que vamos a ver ahorita muy interesante, que son los hechos. Los hechos no tienen significado. Los significados se los damos nosotros de acuerdo a nuestras interpretaciones. Le damos significado a las cosas de acuerdo a nuestras creencias. Y entonces ahí es, bueno, desde dónde lo estoy viviendo y desde donde lo vivo es de donde sale o el reclamo o la aceptación. Es decir, bueno, vamos a poner un ejemplo duro que llega a terapia muy seguido, que es, oye, me fue infiel, o ya no aguanto a mi pareja por otra cosa. Ok, ¿desde dónde quieres vivir eso? ¿O qué quieres hacer? ¿Te quieres divorciar? Pues no, no me quiero divorciar en este momento. Bueno, entonces, ¿cómo quieres ver el hecho? Él fue, en lugar de decir él fue infiel, él fue, él no está, él hizo, pero no es, él hizo algo malo, porque desde su ámbito, a lo mejor está haciendo algo bueno para él. Desde tu ámbito lo estás etiquetando por tus emociones, por tus creencias y por tus interpretaciones como algo malo. Pero ante un mismo hecho, todos podemos sentir, reaccionar o responder y vivirlo de una manera diferente según lo que creemos, lo que sentimos y lo que es la realidad para nosotros. Entonces, ¿por qué te invito a olvidar el reclamo? Porque el reclamo te genera sufrimiento, porque es cuando tú quieres que las cosas se hagan como tú quieres. Y el responder o el aceptar viene desde el respeto al ámbito de los demás y que el otro, aunque sea el amor de nuestra vida, pues puede hacer y deshacer lo que quiera, porque finalmente él no viene a hacerte feliz. Tú te vienes a ser feliz sola. Si alguien en el camino te puede acompañar, es acompañar, pero no es responsabilidad del otro que tú seas feliz, ni tampoco de tu tristeza. Es que él hace que yo esté triste. Nadie te hace nada. Las cosas pasan y tú les das un significado. ¿Me expliqué? Y es difícil, o sea, mira, es más, complicado. la palabra difícil se la estoy poniendo yo desde mi interpretación. Las cosas son, tenemos que entrenarnos
para que esta teoría la podamos meter a nuestro cuerpo y sentir así. Porque si eres una persona controladora, celosa, pues es cuestión de entrenarnos en no querer que el otro haga lo que necesitamos para ser felices. Y entonces reclamarle, ¿por qué hiciste? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué me dijiste así? ¿Sí me explico? Y entonces, bueno, la otra pregunta sobre la clase anterior, ¿sí te respondí, Joana? Sí, okay. Sí me quedó claro. La otra pregunta de la clase anterior, o a los que no estuvieron en la clase anterior, les decía que el coaching y la terapia ayuda mucho en el sentido de que es como una linternita que llega contigo para que veas o que puedas ver lo que no podías ver antes, que estaba en tu vida, pero que por ciertos pensamientos no puedes ver y no puedes darte cuenta, que el darte cuenta es la clave de todo. Alguien en esta semana se pudo dar cuenta de algo que antes no podía ver, tanto en una sesión, de hecho a eso se presenta en las sesiones. En las sesiones yo al final le digo, ¿qué distinciones te llevas? Que es, ¿qué pudiste ver en esta sesión que antes no podías ver? Y no es porque seamos tontos, no, es porque nuestro ego o nuestros quieros son más fuertes y no nos dejan ver, nos tapan los ojos. ¿Alguien esta semana pudo ver algo que antes no veía? Ay, Marlene, qué gusto que estés aquí. Ok, bueno. La otra, que yo creo que sí hicieron tarea muchos, de la cadena de favores. Me encantaría, si alguien lo hizo, que explicara cómo le hizo. La cadena de favores, dijimos que para no jugar el teléfono del compuesto, después de que alguien nos hizo el favor de recomendarnos la película de Cadena de Favores, Cindy, no te vayas, te queremos ver. Lo padre sería que invitáramos a una, dos o tres personas, como en la película de Cadena de Favores, si esta información le podía ser útil a alguien más. Alguien lo hizo, por ahí supe. Me gustaría saber qué fue lo que le dijo a esa persona, cómo le explicó desde sus creencias y su significado de esta clase que estaba padre entrar y para qué. Ay, eso sí me gustaría que alguien lo comentara. Y les prometo que de ahí me voy rapidito. ¿Qué serios? Ok, bueno. Yo lo de cadena de favores, yo no me enteré, sorry. Puse el audio y el video para comentar del otro que dices que algún ejemplo de algo que te hayas dado cuenta. Entonces, para participar aquí en tu Zoom. A ver, cuéntanos, Cindy. Y ropa, ejercicio y todo, pero bueno, tú bien guapa, como siempre. Es charla de café aquí. Yo hasta les mandé decir por ahí que trajeran su vinito tinto, su cafecito, lo que quisieran. Para la próxima. Sí, bueno, como sabes, trabajo con mi hermano y es un poco complicado, ¿verdad? El asunto. Entonces yo, la verdad, yo creí que era personal, porque siempre era como muy, o sea, nunca cumplía sus expectativas, siempre yo estaba mal, siempre reprochaba, siempre, pues, yo estaba mal, ¿no? Todo tenía que ser diferente y que cambiarlo. Entonces yo lo tomaba personal. Y esta semana justo me di cuenta, bueno, la semana pasada, porque lo estoy observando, dije, ¿será mi percepción? Entonces ya vi que él es así con todos. O sea, él es demasiado perfeccionista y aparte no, o sea, acepta solo su verdad. Entonces, como acepta su verdad, todos están mal. Entonces dije, bueno, ya me relajé un poco porque dije, no estoy mal yo, no es contra mí. Él trae sus issues y él lo ve así en general, ¿verdad? Entonces, bueno, eso me ayudó a fluir los demás días y tratar de entender que, primero, que no estoy para cumplir expectativas de nadie. Y en segundo, en ver que la que tiene que cambiar no soy yo. Entonces, bueno, quería compartirte eso. Ay, muchas gracias. Y pareciera que estuviste en la clase pasada, porque así es. O sea, primero somos nosotros y después los demás. Y eso no es egoísmo, es amor propio.
porque si tú estás bien, le puedes dar mucho a los demás. Desde si te alimentas tú primero, por eso en el avión es, primero los adultos se ponen la mascarilla. O sea, por eso todo tiene un porqué. Si tú estás bien, tu alrededor va a estar bien. Y si tú vibras bien, a kilómetros se va a sentir tu vibración. En cambio, si no vibras bien, pues empieza a caer. Y claro, no tienes que cumplir las expectativas de nadie, primero las tuyas. Y todos tenemos nuestra verdad. Por más que sea tu hermano, cada uno tiene su verdad. Acuérdate que cada quien tenemos creencias y declaraciones diferentes, aunque seamos hermanos y hayamos vivido en la misma casa, vemos la vida todos de manera diferente. Pero muchas gracias por participar. Y entonces, bueno, eso les preguntaba qué se llevaron la semana pasada. Los que quieran participar y me interrumpen porque ya no les voy a pedir. Y la diferencia cuando observamos entre responder y reaccionar o reclamar y reaccionar es lo ideal es responder. ¿Por qué? Porque cuando tú reaccionas es como cuando no estás preparado para lo que viene. Y cuando tú reclamas es cuando estás esperando que las cosas se hagan como tú quieres. En cambio, cuando tú respondes, que es lo ideal en todos los seres humanos, es porque estamos listos, esperando que las cosas fluyan. Entonces, solo respondemos. ¿Por qué? Porque no estamos luchando contra nada ni contra nadie, desde nuestras emociones hasta los actos de afuera. Entonces, ¿qué se pueden llevar de tarea? Que no al reaccionar y no al reclamar, sí al responder. Desde algo malo o algo que te incomode de un socio, de tu hijo, de tu esposo, de una amiga, hasta de ti. Eso es, vamos a responder a una acción. Ya de ahí, no sé si alguien ya tiene su propósito del ser establecido, como habíamos dicho, porque cuando tenemos en nuestra tabla de conciencia, la empezamos a vivir, por ejemplo, la semana pasada, pues les cuento que pues, vivimos la inundación en Monterrey y me caché yo también, Joana creo que puede ser testiga de eso, cuando mi nivel, bueno, mi propósito del ser es paz. Porque siento que si tengo paz, puedo yo, Renata, tener lo demás. Entonces, cuando llego al consultorio y veo que ya estaba listo el techo, que lo estoy remodelando y que está quedando padrísimo, y que la duela se empapa y se infla, pues entré en sufrimiento, o sea, y en reclamo. Pero inmediatamente dije, todo es perfecto, mi oficina está bien, y aparte mi oficina me gusta mucho, va a tener solución. Bueno, pues la vida y el universo como que no me creyeron mucho y dijeron, déjame le mando otra pruebita a ver si es cierto que Renata quiere ser paz y que puede vivir estos hechos desde la paz. Bueno, estuve consultando toda la semana súper feliz y el viernes me mandan un video de mi oficina en donde la duela está toda levantada. Se transminó la duela del consultorio a la oficina. Y en ese momento lo que hice fue respirar. Antes hubiera gritoneado, llorado y hubiera reclamado en lugar de responder y dije, bueno, ya, para algo pasó esto. Entre otras cosas es mi desapego, el no poder, el saber que no puedo controlarlo, que fue algo natural o fue un hecho de la realidad. Sí me pasó a mí, le ha de haber pasado a muchos otros también, pero ¿cómo quería yo reaccionar ante eso? Al principio reaccioné desde el sufrimiento. ¿Y qué me estaba llevando? Nada, más sufrimiento. Y cuando lo acepté dije, pues no pasa nada, no por eso voy a dejar de atender clientes, no por eso voy a dejar de disfrutar mi oficina. Lo solté, pero me hice consciente. Entonces, a que los invito a que sean conscientes y lo vivan aquí y ahora. Y es un entrenamiento continuo, porque al principio sí, Joana me vio y me enojé. Y después dije, bueno, ya, vámonos a comer unas adobadas y ahorita se nos quita. O sea, ya sí lo hicimos, nos comimos unas adobadas y dije, pues no me voy a enojar por esto. O sea, ya, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo han vivido su nivel de conciencia esta semana? Y entonces, ¿qué es el compromiso hablado desde el coaching y desde la vida? El compromiso llega un momento al final, ya que trabajamos en el coaching y en la sesión completa,
Cuando la persona ya va a cerrar o ya vamos a cerrar, al final les digo, ¿estás comprometido a honrar tu palabra? Oye, puede sonar ay, obvio, es más, estás oyéndote en la iglesia de promete serle fiel, pues sí, o sea, estás comprometido. A veces hasta me da un poco de pena preguntarles, ¿estás comprometido a honrar tu palabra? Porque la gente a lo mejor no le ve el significado que buscamos. ¿Cuál es el significado de a ver si le vas a honrar tu palabra? Porque el compromiso conlleva una responsabilidad. Entonces, si tú estás comprometido a algo, a decir, ok, a partir de hoy voy a verlo diferente, a partir de hoy asumo que soy paz y que pase lo que me pase, quiero vivirlo desde la paz o desde el amor o desde la alegría. Entonces, tu compromiso es responsabilizarte de ti en lugar de hacerte víctima. ¿Ustedes se sienten comprometidos en su vida ante ustedes mismos o les funciona el papel de víctima? Porque resulta que cuando no nos comprometemos a algo es porque nos está sirviendo para algo, porque nos funciona ser víctimas de algo porque obtenemos algo a cambio, porque si sufrimos, somos tal vez los consentidos de alguien, si sufrimos, somos los protegidos de alguien más. Tiene, no como un efecto secundario, pero tiene una ganancia secundaria el no hacerte responsable de ti. Entonces, hoy apunten como tarea de observar, ¿realmente yo como ser humano estoy comprometido conmigo y con los actos que vivo? ¿O sigo reaccionando y sigo reclamando? ¿Por qué? Porque el compromiso número 1 es hacernos responsables. 2, honrar nuestra palabra, que yo creo que más que las cosas materiales, las palabras tienen más fuerza, mucho más fuerza que cualquier cosa material de, ay, mi amor, te doy esto a cambio, perdón, o sea, no te fui fiel, pero mira, te traigo un anillo. ¿Qué vale más, la palabra o el intercambio o la negociación? Y entonces, ¿qué pasa cuando te comprometes? Cuando te comprometes, hay congruencia en ti, en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que dices y en lo que haces. Y entonces algunos podrían decir, a ver, pero yo veo que esa persona no tiene congruencia por esto y esto. Entonces ahí te estás metiendo al juicio, porque tú cómo sabes cuál es la intención, que eso es lo más importante, de esa persona para que esté haciendo, diciendo, sintiendo lo que estás viendo. Para ti es incongruente una persona. Entonces yo ahí voltearía y te diría, ok, ¿qué significa para ti la incongruencia? Y entonces yo te diría, ok, no, tú piensas que la persona está actuando y diciendo cosas no conforme a lo que crees. Creo que Mayra quería comentar algo y por supuesto que sí, creo que ya salió. Yo te diría, bueno, ¿y conoces la intención de la persona? No. Entonces si no conoces la intención, no puedes decir que es congruente o incongruente, porque no sabes por qué hace, por qué siente y por qué dice y luego por qué actúa. ¿Les suena eso? ¿O alguien quiere poner algún ejemplo de su vida cotidiana en donde vea a alguien que no es congruente o sienta que no es congruente por algo y eso le genere culpa? Porque entonces te estás generando un juicio hacia ti mismo y también es vivir en sufrimiento y en falsedad. ¿Hasta ahí alguien quiere comentar algo? ¿Tiene alguna duda? Sí. Mira, eso del que mencionas del juicio, pues sí me resuena incluso por una experiencia personal en la semana. Por ejemplo, mi hermano que tiene, como, yo juzgo, pues, o sea, me ubiqué en el punto que tú mencionas, porque juzgo su manera de pensar, porque todo lo malo, lo negativo, lo catastrófico, todo absolutamente, de todo lo que se hace, solo ve lo negativo. Sus razones y sus motivos tendrá y en un proceso está, pero en cierta manera como que me
mi nivel de tolerancia llega como al límite, vaya. Y sí tuve una semana pesadita porque pues generó un conflicto entre nosotros, cosa que había estado tratando de evitar porque no me gusta vivir en conflicto con nadie y me cuesta trabajo aceptar no el proceso en sí, sino me cuesta trabajo pues aceptar que ahorita él ve las cosas de esa manera y sí me desespera un poquito porque digo, no inventes, ¿por qué no ves lo demás? ¿Por qué te enfrascas o te enganchas? Y a su vez yo me engancho en eso. Y ahí a dónde te lleva cuando sufres, te das cuenta que le dices, ¿por qué no ves? ¿A qué ámbito te estás yendo? Pues al de él. ¿Y qué pasa cuando te vas al ámbito de él? Pues no puedo hacer nada porque es algo que no puedo controlar. Pero ¿qué emoción hay cuando te vas al ámbito de él? Sufrimiento, me frustra, intolerancia, frustración. Ajá. Eso pasa cuando nos vamos al ámbito del otro, aunque sea nuestro esposo. Y es súper frustrante. Y créanme que la dueña del control, o sea, lo acepto que uno de mis tareas y los que me conocen, incluso Mayra Blackmore, que anda por aquí, no me va a dejar mentir, pues nos encanta el control. A los seres humanos nos encantan 3 cosas: el drama, tener la razón y tener el control. El que no quiera ninguna de esas 3 cosas, que levante la mano y, o sea, que me diga cómo le hace. Entonces, ahí, cuando quieres controlar lo de al lado, cuando no te entrenas, te genera frustración, sientes que no vales, sientes que no eres importante. ¿Por qué? Porque no te hacen caso. Y es cuando nacen por ahí o brotan de ahí las creencias madre, que después vamos a hablar de esas creencias. Y cómo es, para los que tienen hijos, cómo viven en nosotros esas creencias madre para que nosotros nos tapemos tantito la boca cuando estemos con nuestros hijos, y si nosotros ya las sufrimos, no se las provoquemos a ellos. De eso vamos a hablar en otra sesión, pero para que lo apuntemos, eso es bien interesante, pero llevaría más tiempo la reunión. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la intención y la congruencia de nuestro ser, nuestros pensamientos y el hacer? Reni, yo quiero que vuelvas a repetir cuando dijiste que cuando vas al ámbito de otro, es que quiero anotar esa frase, me gustó. Cuando vas al ámbito de otro, ¿qué pasaba? Ok, bueno, existen 3 ámbitos. El ámbito propio, el tuyo, en donde solamente en ese ámbito eres responsable de tu vida, de tu muerte, de tu salud, de tu enfermedad, de tus emociones, de tu hacer, de tu no hacer. Ok. Es que existe el ámbito del otro, en donde él es dueño de todo eso, y existe el ámbito de la realidad, en donde están las catástrofes, las enfermedades, la muerte de alguien. Entonces, cuando empiezas con la palabra debería, ¿vale? Es cuando sin querer te transportas, sin darte cuenta, te transportas al ámbito del otro o de la realidad. ¿Y qué pasa? Pierdes. ¿Por qué? Porque empiezas a sufrir. Número 1, dejas vacío tu ámbito. Y cuando regresas y volteas, te sientes sola. ¿Por qué? Porque has estado viviendo en el ámbito del otro. Y puedes vivir en el ámbito del otro desde el pensamiento. Porque el ámbito del otro lo quieres meter en tu molde y no es lo mismo. Es que Eduardo debería de estar haciendo esto. Eduardo debería vender esto mejor. Es más, Mili debería de no sé qué. Y entonces empiezas, y no, el debería te saca a ti de tu ámbito para querer controlar todo desde tus creencias, desde tu interpretación de lo que es bueno para ti. Y entonces es como si el otro viniera y te dijera, Comper, y tú le dirías, espérame, no cabemos juntos en este cuadrito, es mi ámbito. No, es que yo quiero venir a decirte cómo te hagas mejor el pelo, Malena, y a qué hora te duermas mejor, porque, y tú, espérame, yo soy dueña de mi ámbito. Así como tú eres dueña de tu ámbito, tu esposo, tus amigas, tus hijos son dueños de su ámbito. Y a veces para nosotros como papás es súper retador por cuidar el lenguaje, que es otro tema que voy a hablar porque no quiero decir difícil. Es retador, más con los hijos,
respetar su ámbito, porque tenemos la creencia de que nuestros hijos nos pertenecen y entonces tenemos el derecho de hacer con ellos lo que nosotros creemos que es mejor para ellos. Cuando ellos ya están forjando su camino, desde lo que están interpretando y viviendo desde que empezaron a tener razón de ser, desde que su ego se creó que fue a los 2, 3 años. Entonces, es retador, ¿por qué? Porque le dices, mijita, pues no es lo mejor para ti. Ok, yo te preguntaría, Male, ¿y tú cómo sabes qué es lo mejor para ella? Exacto. Es que yo pienso, pues lo estás haciendo desde tu interpretación, desde lo que te funcionó, no te funcionó a ti, que no es lo mismo que le va a funcionar o no funcionar a ella. Es que, mijita, eso no te va a hacer feliz. ¿Y tú cómo sabes que eso no lo hace feliz? Todos somos diferentes. Entonces, por eso, para tener paz, una de las reglas es respetar los ámbitos, desde el pensamiento. Y entonces, bueno, ¿alguna duda hasta aquí de la intención? Gracias. De nada, de la congruencia de un ser humano respecto a sus actos y la intención, para irnos de ahí a preguntarles una cosa, para ver cómo repetimos las cosas. ¿Sientes que siempre vives en el mismo drama? Es decir, chin, es que a mí siempre me pasan estas cosas. Yo siempre soy el que sufre de la familia. O siempre soy yo la que tiene que resolver las cosas en mi familia porque pues soy la salvadora. Si yo no resuelvo, nadie resuelve. O sea, ¿qué momentos o qué situaciones se repiten constantemente en tu vida? ¿Qué preocupaciones, qué responsabilidades? ¿Qué momento complejo se presenta constantemente o de manera repetida en tu vida? Que tú lo puedas observar. ¿Alguien tiene alguno? Ok. ¿Por qué es eso? Porque nosotros, desde los pilares que les decía, desde nuestras declaraciones y creencias, lo vamos provocando, porque lo tenemos en nuestra mente, porque así lo creímos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver, dentro del lenguaje de los hechos, y así les voy a poner el ejemplo del dinero. Es un ejemplo muy sencillo. El dinero es un papelito que tiene un valor comercial. Pero bueno, yo le quisiera preguntar, por ejemplo, a Malena o a quien quiera, o sea, para ti como ser humano, ¿qué significa el dinero? Porque hay gente que va a decir, es que para mí es una tortura el dinero. Y alguien va a decir... Para mí es tranquilidad. ¿Perdón? Para mí es tranquilidad. Ok. Es seguridad. Ok. Para ti, Joana, ¿qué significa el dinero? Comodidad. Comodidad. ¿Alguien más que quiera decir para ustedes qué es el dinero? Miguel, ¿para ti qué es el dinero? Para mí, el dinero, digo, es que también puede ser a la inversa, es como también es tranquilidad cuando lo tengo, pero lo malo es intranquilidad cuando no lo tengo, es cuando se convierte en malo. Ok, el dinero es malo, porque cuando no lo tengo, sufro. Eso es lo malo. Ok. Eldia, qué padre que te volviste a conectar. ¿Para ti qué es el dinero? Pues también intranquilidad cuando no lo tengo. Intranquilidad. Gracias. Brenda Ibáñez, no sé si nos quieras compartir, ¿para ti qué es el dinero? Erika, persona que quiera, nada más una persona más. Para ustedes, ¿qué es el dinero? Un medio para conseguir algo. Ok. Bueno, yo les voy a decir algo. Sí. Decía que... Adelante. Bueno, para mí es estabilidad. Ok. ¿Qué nos dijeron? Entonces ahí es donde les voy a decir para que echen así como que mentecita atrás. ¿Qué nos dijeron del dinero cuando éramos chicos? ¿O qué escuchamos? El dinero es malo.
El dinero es peligroso. El dinero, si no tienes el dinero, duele. ¿Qué escuchamos cuando éramos pequeños? Hace poco en una sesión de coaching hablábamos de que el dinero es peligroso, porque tener dinero te puede hacer exitoso o fracasar. Y entonces, ¿a qué lo lleva esa creencia cuando estás adulto? A mejor no generar dinero, y lo hace inconscientemente, porque si genera dinero, corre riesgos. Porque si fracasa, entonces lo pierde. Entonces, inconscientemente prefiere no tener dinero, aunque sufre por eso, pero prefiere no tener dinero por miedo a perderlo. Porque si no lo tengo, sufro. El dinero es malo, el dinero es difícil de conseguir. Entonces, lo importante cuando trabajas una situación en coaching o en terapia es qué significado tiene eso para ti y de dónde viene. Porque de acuerdo al significado es lo que manifiestas en tu vida. El dinero es comodidad, claro, y si no lo tienes es incomodidad. Entonces, ¿cómo trabajas tú para que el dinero no se te vaya? Porque entonces vives con miedo, porque si no tienes ese dinero vas a estar incómodo. Pero es verdad que solamente el dinero te da comodidad. ¿O será que también la salud te da comodidad, el amor te da comodidad? Entonces ser rico es peligroso, porque te pueden asaltar. Porque, pues, ¿qué escuchaste sobre el dinero? Que hoy te da miedo y por eso no lo tienes, o por eso se te va fácil. Yo me acordé de una frase que dice, el dinero no da la felicidad, pero prefiero llorar en un Ferrari. Ajá, ¿Cómo pero puede darte significado una frase tan simple? no, el significado se lo estás dando tú. Entre los adultos, tú como niño, ¿no? Claro, y el significado se lo das tú, le empiezas a utilizar como broma y empieza a formar parte de tu día a día. Y entonces, ¿qué pasa con la gente que tiene harto dinero y no es feliz? Ellos entonces tienen otro significado del dinero. Entonces, lo que le signifiquemos a las cosas repercute en nosotros como seres humanos. ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué es para ti tener un esposo? ¿Qué es para ti tener una esposa? Porque si tú en tu casa viste que el papá le pegaba a la mamá, decías, los hombres son malos. Entonces, tener una pareja o casarme puede ser doloroso, puede ser peligroso. Y entonces, tu comportamiento, si te casas o no te casas, tiene mucho que ver con eso que viste y que le diste un significado cuando estabas chico. Pero cuando llegas a sesión, tú quieres arreglar la vida que tienes por encimita. Y lo que tenemos que hacer es profundizar en esas cosas que vimos, sentimos e interpretamos y le dimos un significado a nuestra vida. Para nosotros, ¿qué es la pareja? ¿Qué significa la persona que nos mantiene, que nos da amor, que tiene que hacer lo que nosotros queramos? ¿O estamos vengando con esta pareja a nuestro papá o a nuestra mamá por lo que vimos cuando estábamos chicos? Los hombres le pegan a las mujeres. ¿Es verdad que todos? Las mujeres le ponen el cuerno al hombre. ¿Es verdad que todas? En el matrimonio te casas y se te acaba la vida. ¿Cuántos no han escuchado esa frase? Y entonces, ¿qué pasa? Se casan y se les acaba la vida. Y no entienden por qué, porque están yendo a cumplir esa declaración que oyeron o que se dijeron. Entonces, ¿qué significado le damos a cada una de las cosas? Entonces, ya de ahí nos damos al lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues, ¿cómo hablamos? Entonces, ahí está súper sencillo. Les voy a poner un ejemplo mío, otra vez, y el que quiera participar me encantaría. Un día llega mi hijo, algunos sí les he platicado, pero un día llega mi hijo, hace poco, y me dice, mamá, es que tú nunca estás para mí. A ver, entonces volteo yo. ¿Estás hablando en serio de que nunca estoy para ti? Sí, mamá, nunca estás. Entonces, esto pasa, y ahí ¿a qué me refiero con el lenguaje? Con el nunca. ¿Nunca? Bueno, no, o sea, a veces. Entonces, ¿qué pasa con cuidar el lenguaje? Decir,
Es que mi trabajo pedorro, de verdad es pedorro tu trabajo, porque de ahí vives. Ay, pues hice un ensayo chiquito, pero de verdad hice un ensayo chiquito. Es que me entrevistaron, o sea, X, pero pues una entrevista chiquita. De verdad fue X, es el valor que le estás dando, porque eso te lo está escuchando la vida y el universo. Voy a ver quién tiene su microfonito prendido por ahí. A ver, es que yo no se lo puedo, ya, lo silencié ya. Entonces, todos los hombres son iguales. Y si alguien escucha eso de todos, entonces tu hija va a crecer y va a decir, ay, es que todos los hombres son iguales, qué miedo, o qué padre. O tu hijo escucha esto y va a decir, entonces tengo que ser como todos los hombres que mi mamá cree que existen. O es que yo nunca tengo dinero. Es verdad que nunca. Y ahí es cuando empezamos, por ejemplo, en coaching, lo hacemos mucho, es, a ver, calma, observa tu lenguaje. Desde el lenguaje telenovelero hasta el lenguaje de víctima, o el lenguaje de es que a mí siempre me hacen, es que a mí nunca me invitan, es que a mí siempre me hacen el feo, es que a mí todos me excluyen, es que a mí todos me hacen groserías, es que a mí nadie me pela. Entonces, cuando yo les hablo de lenguaje es cuidado, porque lo que decimos lo estamos declarando. ¿Qué quieres declarar diariamente en tu vida? Me va muy bien. Hoy atendí 3 pacientes, me fue súper bien. En vez de decir, pues más o menos, solo atendí 3. ¿Qué diferencia hay entre súper bien, atendí 3, a bien, atendí 3? Hasta el lenguaje corporal cambia. Oye, recibiste, pues, ¿cómo te ha ido en la pandemia? Pues hay más o menos, o sea, encerrados. En vez de decir, ¿cómo te va en la pandemia? Padrísimo, encerrados. Fíjate que he estado leyendo. ¿Qué diferencia hay? Desde cómo te lo dices, cómo se escucha, cómo te lo crees y cómo lo vibras para afuera. Entonces, los invito a observar su lenguaje. ¿Qué te dices? ¿Qué le dices a los demás? ¿Qué palabras utilizas que pueden decir poquito, feo, mucho? Ay, qué bonita te ves. Ay, no, X. No, sí, gracias, qué bonita me veo. ¿Alguien tiene algún ejemplo que se le va a diario el lenguaje y no se había dado cuenta? Ya estamos por terminar. Ok. Entonces, si cuidamos el lenguaje, podemos ver ahora que los hechos, las situaciones de la vida no tienen un significado. Los hechos son neutrales, las cosas pasan. Por ejemplo, llega una mujer y dices que mi esposo me dejó. Entonces, ¿cuál es el hecho? Él se fue. Y entonces empezamos a cuestionar el hecho y al final se puede dar cuenta, después de determinadas herramientas o metodologías de coaching, que ella se deja cada vez que piensa que él la dejó. Y ella se deja y se abandona cada vez que voltea y no lo ve en la cama. Pero cuando neutralizas el hecho, te das cuenta que él solo se fue, no la dejó. Y tú dices, Renata, es lo mismo. No, porque nadie te puede hacer nada sin tu consentimiento. Acuérdate que tú eres dueña de tu ámbito. ¿Desde dónde quieres ver el hecho? Él se fue, punto. Es que él se fue con otra y me dejó. Él se fue, punto. Y yo estoy hoy aquí y soy. No soy una mujer engañada, soy una mujer, punto. Otro hecho puede ser, no sé, algo que quieran comentar a alguien, ¿alguien quiera comentar algún hecho? Es que no puedo ventanear ningún caso. Por ejemplo, pues mis hijos a lo mejor decir, es que mi hijo es tan independiente que ya no me necesita. Mi hijo es. O mi hijo es, punto, porque ni siquiera la palabra independiente es un significado. Que a lo mejor es independiente desde mi punto de vista, pero para otras personas no es independiente. Entonces, mi hijo es. No significa que no me quiera. Mi hijo ya no me pela, entonces ya no quiere decir que no me quiere.
ese significado se lo estoy dando yo. Mi hijo me quiere, yo me dejo de querer y le retiro el cariño cada vez que pienso que él no me quiere y cada vez que pienso que él no me necesita. Y entonces nos proyectamos en los hechos y los empezamos a ver como propios y realmente nos damos cuenta que sí lo estamos viviendo y no son ellos, somos nosotros. Entonces, aquí es muy importante que cuando algo nos pase, que nos pasan cosas y pensamientos todos los días, busquemos la manera de neutralizarlos, de quitarles el significado de bonito, feo, malo, injusto. Es que se fueron y no me invitaron y eso es injusto. O sea, no se vale porque yo no lo hubiera hecho. Ellos hicieron un plan. Perdón. Hola, Sí. Rey, ¿cómo estás? Hola, Fer. Buenas noches a todos. Pues no sé si estén de acuerdo conmigo, más o menos la frase que es muy conocida, esa frase de que no te tomes todas las cosas como personal. Más o menos ahí es lo que entiendo que lo que estás comentando, que muchas veces todo lo que está pasando a tu alrededor y con tus seres queridos o tus compañeros de trabajo, con quien sea, con quien interactúes, muchas veces tomas a personal algún comentario o alguna situación con la que convives con ellos y pues de ahí construyes situaciones que pues, construyes en algo falso, en algo inestable, ¿no? Que es tomar algún comentario, alguna acción como personal, siendo que la persona pues ni siquiera lo está tomando en ese sentido, y ahí empieza a construir algo falso y es cuando tus relaciones se vuelven más complicadas y se vuelven muy dependientes de esa persona al momento de hacerles todo el tiempo estar fijándote en lo que te está diciendo, cómo te lo está diciendo o cómo está, o un lenguaje corporal que tú lo tomas a mano, ¿no? Entonces ahí es donde tú empiezas a construir sobre algo falso, ¿no? Entonces es lo peligroso. Claro, y déjame interrumpirte porque dices inestable, el inestable lo estás significando tú. Claro. Porque a lo mejor para la otra persona no es inestable, pero sí es falso, porque lo estás construyendo desde la exigencia y desde el ego, entonces desde entonces ya es falso. Por ejemplo, y no es la relación la que se hace dependiente, sino tú, porque la relación solo es energía. Me invitaba mucho a unos amigos a casa, a su casa. Gracias. Y no venían por alguna situación, por lo que tú quieras. Y yo lo tomaba como una situación despectiva, pero no entendía que pues, ellos estaban bien con sus familias, con quien estuvieran y que por eso no pudieron venir a mi invitación. Y yo construía una situación con ellos como, pues me despreció mi invitación, ¿no? Simplemente que lo invité en su momento, no pudo y bueno, pues de ahí partió la situación y ya no lo volvió a invitar. No, la verdad es que yo pienso que debes de estar abierto a cualquier situación que se te presente con las personas con las que interactúas, porque no todo te va a salir como tú quieres, no lo debes de tomar como personal, sino simplemente son situaciones que van surgiendo, ¿no? Gracias por compartir, Fer, pero te puedo comentar, ¿verdad? Ahí dices, te pasan cosas y lo haces, sientes que te lo hacen a ti. Y te voy a platicar una cosa. Todos, y ahí es donde nace la creencia madre de no soy suficiente, cometer errores es malo, no me quieren. Y te tengo una noticia, no eres el único que siente eso. Muchos de nosotros constantemente estamos interpretando y dándole significado y nuestro poder a los hechos de los demás. Entonces, si no vienes porque no me quieren, entonces el problema soy yo. Y si no me invitan es porque no me quieren, entonces también el problema soy yo. Y entonces no me lo merezco. Y entonces empieza, ¿y qué pasa? Que tus emociones y tu vibración empiezan a bajar y ahora sí menos te invitan, porque ya ni siquiera te ven, porque te dejaste de ver tú, porque te empezaste a hacer chiquito y tu poder que tenías aquí se lo entregaste al exterior. Y entonces ahí es donde empieza. El tema es que no te cases con eso, ¿no? No te das cuenta y no te gusta verlo. Prefieres echarle la culpa a los demás y decir, es que ellos no me quieren, ellos no me invitan, ellos no vienen. Es lo y más te echas fácil la culpa el problema soy yo, cuando no hay ningún problema, es una interpretación. Es más, de hecho, en los actos del lenguaje que vamos a ver en la próxima sesión,
está la petición, y en la petición te dice, tú puedes pedir algo y te van a contestar sí, no, o puedes negociar, pero tienes que tener algo bien claro, que si te dicen sí o no, no es a ti, Fer, es a la petición. Y acuérdate que lo vimos en la clase pasada, después de 5 nos, siempre va a llegar un sí. Entonces, el no significa que te estén rechazando a ti, el no significa amor hacia ellos mismos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese día quieren descansar, a lo mejor ese día no tienen ganas de salir, a lo mejor ese día ellos se dan permiso de estar tristes, o a lo mejor ese día simplemente no tienen ganas. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa? No otorgarle el poder al exterior, porque el poder está en ti. Y cuando se lo otorga, de repente brotan esas creencias de, ay, claro, no vienen conmigo porque no es suficiente, no soy suficiente. A lo mejor mi casa no está tan padre, por eso no vienen. Y entonces te empiezas a hacer chiquito, 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 chiquito. Y para volver a crecer, pues tienes que entrarte a una terapia y una sesión en donde puedas observar de dónde nació esa creencia, que muchos la tenemos de no soy suficiente. O cometer errores es malo. O el miedo a me van a abandonar, entonces mejor hago lo que ellos quieren. Que hoy en día muchos lo hacemos y muchos chiquitos y adolescentes lo hacen para pertenecer. Y eso es una creencia madre y está muy triste porque dejan de ser ellos con tal de ser aceptados. Bueno, y entonces ya que podemos neutralizar el hecho, hay que trabajar con neutralizar los pensamientos. Porque los hechos, gracias Fer, los hechos vienen de un pensamiento. Entonces, ¿qué estás pensando? Que estás etiquetándole un significado. Es que estoy fea. Es que, como hace poquito lo decía alguien por ahí, ¿qué significa para ti esto que te está pasando? Pues que estoy vieja, o que ya voy a estar vieja, o que ya estoy envejeciendo. Y eso, ese significado se lo estás poniendo tú, esa connotación de, entonces la edad significa si eres vieja o joven. Es que si estás gorda o flaca, el significado es bueno o es malo, por hablar de algo muy superficial. Desde el no me habló, y entonces el pensamiento llega, claro, no me habló porque no está pensando en mí, y le valgo. Y entonces el pensamiento, cuando no lo detienes en ese momento, o sea, ¿cómo lo detienes y cómo lo neutralizas? Y empezamos así. Vamos a poner el ejemplo típico de telenovela y de la vida real. Es que no me habló. No me habla, o sea, es más, son las 8:30 de la noche y la última llamada que tuve de él fue a las 2 de la tarde. Es más, y aparte fue un mensajito de buenos días, ¿cómo estás? Entonces, si te detienes y dices, a ver, ¿qué estoy pensando? Es que no me habló, ¿ok? ¿Y qué estás creyendo respecto a eso? Es que no me habló, entonces le valgo. Ha de estar hablando con alguien más, no le importo. Es más, ni siquiera se está acordando de mí. Espérame, es que está trabajando. No, ni sabe si está trabajando. Me podría hablar porque pudiera ir al baño y me habla. Entonces, ¿por qué no me ha hablado? Y entonces, si no detienes en ese momento el pensamiento, pues es un pensamiento como un eslabón con otro, con otro, con otro, con otro. Y ya es una historia de la caricatura de Heidi. ¿Y qué pasa con eso? Te genera emociones y te genera acciones. Y para cuando el hombre y la mujer te hablan, ya eres una histérica loca que ya se olvidó del lenguaje, de neutralizar el hecho y mucho más de neutralizar el pensamiento. Porque lo peor del caso es que si empezó con un pensamiento y no lo cuestionó, ya cree que son verdad todos esos pensamientos que se hizo. Porque además les gusta una justificación para seguirlos teniendo en la mente. Y cuando los justifica, más sustento de verdad les da. Y entonces, ¿qué pasa? Te genera el sufrimiento que estás teniendo hoy en día, o cuando te habla y tienes el valor de aclararlo, te sientes la persona más ridícula del mundo, porque dices, si no hubiera pensado todo eso, me hubiera ahorrado tanto sufrimiento y tanto enojo. ¿Lo han vivido? Yo sí lo he vivido mucho. Entonces, ¿a qué los invito hoy? A observar sus pensamientos y a cuestionar, ¿es verdad
que si no me habla es porque está enojado conmigo? ¿Es verdad que si no me habla es porque no le importo o porque está ocupado? ¿Es verdad que si no me ha hablado es porque está hablando con otra o porque ni se le ocurre hablarme? Porque tiene otras prioridades y él para marcarme le da otro significado. Para mí el significado de que me hable es que le importo. Para él el significado de hablarme es estoy tranquilo y en mi casa, déjame le hablo. Cuando tú estás esperando la llamada. Entonces, ¿qué necesita cada uno de los seres humanos? Y cuando observamos qué necesitamos, empezamos a comprender por qué estamos pensando eso. Y no necesariamente el otro necesita lo mismo que tú. Entonces, no puede pensar igual que tú, porque tenemos necesidades diferentes. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se va a animar a hacer una sesión chiquita de coaching con algún pensamiento? Y la próxima semana vamos a seguir hablando de cómo un pensamiento nos lleva y nos trae, los actos del lenguaje y cómo podemos crear lo que queremos desde la manifestación, desde el poder de la manifestación, en amor, en abundancia económica, en hechos, en cómo pedirle al universo las cosas para que se te den, cómo solamente poner la semillita y dejar que suceda. Pero ¿cómo es eso? Neutralizando esta semana pensamientos y hechos. Y si te sientes con una determinada emoción, la emoción la tienes que neutralizar también. ¿Cómo? Dándote cuenta que la tienes que vivir sin significado, porque ninguna emoción es buena ni mala. Enojarte se vale. No el enojarte significa que estás viviendo algo malo, al contrario. Ten compasión por ti, que necesito enojarme. Sé compasiva contigo y enójate. Pero enójate tú solo, no con alguien más, no te desquites. Necesitas llorar, sé compasivo contigo y llora. Pero no por lo que te estás generando en la cabeza, sino por lo que estás sintiendo. Porque muchas veces entendemos y neutralizamos los hechos, pero en las emociones se sigue sintiendo el dolor. O sea, lo entiende la mente, pero el corazón no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trabajar con la emoción. Y la emoción es soltarla y vivirla. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar, concluir qué se lleva para ya no quitarles más tiempo? Y pues se pueden llevar la tarea de la cadena de favores para la próxima sesión. Va a ser la misma liga. Pues me gustaría ver si alguien quiere concluir y cerrar. ¿Qué se llevan de hoy? ¿Algún valiente? Hoy Pues estuvieron yo, muy valiente. reflexivos. A ver, Joana. Pues mira, me llevo como tarea, pese a que pues estoy muy en esto del coaching y aprendiendo constantemente, me llevo de tarea trabajar con mi persona, aprender a estar en mi ámbito, en mi ámbito, a no salirme de mi ámbito porque eso me genera frustración, a neutralizar los hechos y a aprender a que no puedo controlar todo. O sea, no puedo, es imposible controlar lo que hacen los demás y necesito aprender a relajarme en ese sentido porque soy obsesa del control y creo que todo lo tengo que solucionar. Desde ahí ya el tengo que, pues está mal dicho, estoy aprendiendo a cuidar mi lenguaje, pero eso es lo que me llevo, debo trabajar para mí. Para yo estar bien. Quiero, porque cuando te das cuenta del tengo que, ¿estás desde dónde? La carencia. Y la exigencia, claro. La exigencia. Gracias, Joana. ¿Alguien más que quiera comentar algo para cerrar? ¿Yo? Eliasandra. ¿Quién es? Ay, Eliasandra. Sandy, claro. Sí, muchas gracias. Recordé las palabras que decías la semana pasada, que los temas que estábamos escuchando eran porque nos tocaban. Yo no pude entrar ahorita todo el tiempo, pero lo que escuché ahorita al último me deja el regalo. Yo me había quedado atorada en que las cosas no las debo de tomar personal. Yo decido si me afectan, pero hoy tú me diste otro paso. O sea que
yo no sabía que yo le entrego el poder a las personas de afectarme. Creo así lo entendí. Entonces, ahorita pues me marco que no puedo dejar el poder, sacarlo para, pues ahora sí completar esta parte de que las cosas no las pueda tomar personal y que no me afecte. Como que no Así está es. completo mi ciclo. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo me voy con el cuidar el lenguaje, Reni, porque yo en particular soy muy, nunca, siempre, o sea, como muy, que le pongo un adjetivo a las cosas y debe de ser la cosa tal cual es. O sea, como dices tú, hay que neutralizarlo, ¿no? No ponerle etiqueta desde un principio. Desde la comida, Male. ¿Esto me va a engordar? Pues claro que te va a engordar porque ya estás manifestando que te va a engordar. Sí. Entonces me quedo con eso, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Gracias. ¿Alguien más? Bruno quería comentar algo. Mayra también tiene cara de que quiere comentar algo. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Gracias por su tiempo. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes a la misma hora. Pueden traerse su copita de vino tinto, su cerveza, su cafecito, su cena, así como lo comentamos. Ernestina, ¿algo? Yo sí tengo algo. Sí. Fíjate que yo la tarea sí la hice, invité a 3 personas que hoy no están. Quiere decir que no fui convincente con lo que podrían obtener de esta sesión. ¿Tú ahí qué nos recomiendas? Pues no es que no seas convincente. Yo creo que acuérdate de la frase de ella quería sanar a todos, pero no todos querían ser sanados. Entonces, más bien está aquí la gente que está lista para escuchar la información y es la gente o las personas que son correspondientes. Es como si estuvieras en un lugar y todos están dormidos y quieres levantarlos a todos y no, hay unos que quieren seguir dormidos. Entonces, pues hay que respetar el sueño y que se despierten cuando sea su momento. Tú invita a otros 3, a esos ya no les vuelvas a insistir. Porque no es malo. Ellos están en su proceso y no están listos para trabajar en ellos. Acuérdate que echar un clavado en el interior es de valientes. ¿Por qué? Porque te vas a asomar a ver cosas que tienes guardadas desde tu niñez que a lo mejor no te han gustado y las guardas porque te generaban dolor o porque te lastimó a alguien y a lo mejor lo hiciste de manera inconsciente. Entonces, yo creo que hay que respetar el proceso de la gente. Si no están listos, no es su momento. Sigamos caminando nosotros. Y es como llegar al elevador y decir, bruto, vamos en el piso 10. Y cuando ellos quieran entrar, van a ir en el piso, pues van a estar en el sótano 1. Y van a decir, es que ¿por qué no me di cuenta? Porque estabas dormido. Vamos en el 10. Vas a empezar tu proceso en el momento que se abre el elevador para ti. Pero eso que no signifique para ti el ya no invitar a nadie más, porque es como en un post que tengo que se los voy a compartir, que no lo voy a buscar ahorita porque me tardaría, pero algo así decía, no sé si me lo dijo Mayra o el mismo Jorge Bucay, no me acuerdo, pero decía que había, creo que Mayra me lo dijo, que había un chavo, un ser humano caminando en la playa y agarraba las estrellas de mar y las aventaba al mar. Y entonces dice que llega alguien, o sea, se la pasaba así y las olas del mar la regresaban. Y entonces volvió a aventar y las olas del mar la regresaban. Y entonces llega alguien y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Es que estoy regresándolas a la vida. Pero es que no estás viendo que todas se regresan, y dice, con que una logre regresar a su hábitat y quiera vivir, con eso logré mi función. Entonces, lo mismo es con ustedes. Acuérdense que les dije, con uno que se conecte, yo voy a dar información, porque es la persona que está lista para escuchar
la persona que es correspondiente a escuchar esta información para algo, y los demás a lo mejor ni siquiera lo entenderían, pero que eso no signifique seguir lanzando estrellas de mar al mar. Vamos a seguirlas lanzando para la gente que sí lo necesita y no sabe por dónde empezar. Entonces, gracias, Bruno, y no sé, ¿alguien más iba a comentar algo? O no sé si quieras comentar algo sobre la intención y sobre lo que hablamos, porque tu intención me imagino que fue compartir. Hola, Pato, ya tengo un seminario, pero voy a tener una película con Ani. Bueno, por ahí, te amo, bye. No sé si quería hablar Héctor Alcántara, que tenía prendido el micrófono, o ya nos despedimos. Hola, soy Ernestina Salazar. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ernestina? Buenas tardes. Muy bien, gracias, mucho gusto. Yo soy invitada de Nadia, que ya la vi que está por ahí conectada, y la verdad agradezco la oportunidad, como dices tú, de darnos este tiempo de conocer. Y pues me voy yo con el neutralizar las emociones, se me hace algo muy interesante. Y bueno, creo que el camino es un poquito largo porque no sabemos de las emociones, ¿no? Las sentimos y las vivimos, pero creo que reconocerlas es un poco difícil. Y estuvo muy agradable la charla, y pues por aquí los veré dentro de 8 días. Gracias, Ernestina, y cuidado con eso que dices, es difícil. Cierto. El lenguaje. Para ti no va a ser difícil porque es algo natural sentir esa emoción. Ok, cierto, también trabajar en el lenguaje. Ok, muchas gracias, buenas noches. Gracias por entrar y gracias, Nadia, por invitarla. Bien, ¿alguien más? ¿Cerramos? Yo, Renata, soy Mildred. Hola, Mildred, ¿cómo estás? Qué gusto. Ay, igualmente. Bueno, yo de esta sesión, la verdad es que yo me llevo algo y me proyecté a un libro que leí que se llama Los 4 Acuerdos, y hablas mucho de el no suponer, el si tienes duda, pregunta, y siempre haz lo mejor de ti. Es decir, que sé siempre y haces lo mejor que puedes. Entonces, también me lleva a otro acuerdo que se llama el no tomes nada personal. Entonces, hablas mucho del juicio. Entonces, yo en ese tema me voy porque a veces yo soy de las personas que juzgo sin conocer. Entonces, llego a lastimar. Y pues me llevo de tarea esa parte del juicio. Entonces yo les recomiendo mucho ese libro de Los 4 Acuerdos, puesto que engloba de esos temas que tú hablaste. Gracias, Mildred. Y enjuiciar, no nada más lastimas al otro, te lastimas a ti, porque además pierdes la oportunidad de conocerlo o de conocer la situación o de vivir, porque ya te estás poniendo una barrera desde el juicio. Entonces, ya te enseñaremos y te compartiremos la tabla de conciencia para que digas, bueno, ¿desde dónde quiero vivir? Desde el juicio, desde la neutralidad, para poder aprender y poder darte el permiso de vivir todo lo que quieras vivir y todo lo que la vida tiene para ti, que a veces el juicio te limita y te limita a ver esas posibilidades. Qué linda por participar, muchas gracias. Muchas gracias. Si tienen alguien o algún tema en específico que le gustaría que lo agregáramos los lunes, con todo gusto lo desarrollamos. Y acuérdense que también podemos dedicar 15 minutos a una mini sesión de coaching para que vean cómo funciona el pensamiento y cómo es una sesión de coaching. Algunos de ustedes ya lo han vivido, Nadia incluso ya lo vivió también, pero sería padre que manejáramos una situación sencilla. Yo ya tengo una candidata por ahí vista que a lo mejor sé que se puede atrever, pero la idea es que lo hagan con gusto y con valentía. Si nadie tiene nada más que comentar, les doy las gracias por estar y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere.